Hola, buen día a tothom, buenos días a todos. Os quiero pasar una receta que, aunque no haya hecho el vídeo, os lo quiero explicar en vídeo para que la entendáis bien. Es una receta que prácticamente desde que empecé a trabajar, hace unos 40 y pico años, la sigo haciendo, y es de una base de un bizcocho que se llama el genovés, que es la base más sencilla que yo siempre enseño a mis ayudantes, a mis cocineros, a la gente que doy clases, y que creo que a partir de ahí pues tienen una base suficiente para que puedan hacer cualquier tipo de pastel tipo bizcocho, para que nos entendamos. Simplemente añadiendo algún ingrediente o aumentando algún ingrediente, ¿vale? Pero siempre con la misma base. Desde magdalenas, pastel sacher, saras, brownies, tarta de Santiago, etcétera, puedes utilizar esta misma base, ¿sí? Bueno, os pasaré las fotos, y luego es una base que tiene solamente tres ingredientes, ¿sí? Que es 120 gramos de harina normal, ¿eh? 120 gramos de azúcar normal también, y 4 huevos. Como veréis en las fotos, las yemas, las 4 yemas se separan de las claras las montaremos a punto de nieve, eso se hace en un par de minutos. Si queréis darle una gotita de limón, una pizquita de sal o nada, como he hecho yo, se monta exactamente igual, ¿sí? Y luego aparte, en otro bol, ya lo veréis, de color verde, he mezclado ya directamente las yemas de huevo con el azúcar primero. Nada, lo he estado remenando un par de minutillos para que se mezcle bien la yema, y después le he añadido, tamizada por un colador, la harina, los 120 gramos de harina, poco a poco, ir moviéndola, ¿sí? Una vez que tengamos esa mezcla hecha, se le añade con la lengua, importante, por favor, con la lengua, se le añade a esta masa las claras montadas. Y con la lengua, poquito a poco, la vais moviendo en círculos, que vaya cogiendo la masa hasta que quede homogénea, como veis en la foto, ¿sí? Previamente, mientras hacéis todo esto, que eso son cuestión de 5 minutos como mucho, ¿vale? Si es un poquito más no pasa nada, a vuestro ritmo siempre. Previamente he puesto el horno a precalentar, un horno normal, un horno sencillo, ¿vale? En el cual lo he puesto a 180 grados, ¿sí? Y que una vez mezclada esa mezcla, como veis en el molde que he cogido, que el molde es un palmo de mi mano, aproximadamente de unos, no sé, quizás 18 centímetros, 20 centímetros, ¿sí? Que también podría haber sido un molde más grande, pero entonces te quedaría el bizcocho más bajito. Que, por ejemplo, como os decía antes, para hacer una tarta de Santiago va mucho mejor, añadiéndole almendra picada y un poquitín de orujo. Ese es el secreto, ¿vale? Y entonces te quedaría una masa más plana. Pero bueno, he cogido este molde de 20 centímetros aproximadamente, para que veáis cómo puede subir el bizcocho. Sí, sí, no lleva levadura. Antes que me lo preguntes, o antes que me lo penséis, no lleva nada más que lo que acabo de decir. 120 gramos de harina, 120 gramos de azúcar, 4 huevos, las claras montadas por un lado, las llevamos, se mezcla con el azúcar, después se tamiza la harina, se mezcla todo y se le añade con la lengua todas las claras montadas de golpe, y se va moviendo hasta que quede homogéneo, ¿sí? El molde previamente lo he untado con un poquito de mantequilla o margarina, ¿vale? Y un poquito de harina, y lo espolvorea por todo lo que es el molde, que sí, hoy en día pues se le pone un papel de horno y también te vale. Entonces no hace falta hacer esta operación. Pero si no lo tienes, es también pues tener la otra opción, la que se ha hecho siempre. Un poquitín de mantequilla o margarina, un poquitín de harina espolvoreada, como veis en las fotos, y después ya se le añade ya la masa directamente. Y ya directamente también al horno. 25 minutos, la sacáis, lo pincháis. Si veis que todavía en el centro un cuchillo o con lo que pinchéis el bizcocho aún queda un poquito mojado, le dais 5 minutitos más. Porque os digo esto, porque depende del horno que tengáis en casa. Claro, depende de qué horno, pues el calor
Se reparte de una manera o se reparte de otra y eso hace que cuaje mejor o tarde un poquito más a cuajar la masa. Pero si le dais 5 minutos más, aparte de los 25 que os he dicho, el bizcocho saldrá como veréis en las fotos y cómo se desmolda enseguida, no hay problema. Unos golpecitos al molde, pim pam pam, el mismo se despega y después se saca el bizcocho. El bizcocho, para hacer un pastel, sí que os recomiendo que le deis la vuelta en un plato donde lo queráis hacer, porque entonces os quedará completamente recto. Más o menos me ha quedado recto también, como podéis ver en la foto, pero para hacer ya un pastel, pues mejor se le da la vuelta y entonces se corta por la mitad o en 2 trozos también si quieres, para hacer 2 rellenos y os irá mejor a la hora de estar más nivelado el pastel. Nada más es por eso. Y si no, lo podéis dejar como está y se acabó. Punto pelota. Dicho esto, si imagináis a esa masa, le hubiéramos echado, por ejemplo, un poco de cacao, un poco de cobertura de chocolate deshecha y tal, pues ya tenéis un bizcocho de chocolate, ¿de acuerdo? Luego lo podéis acabar de cubrir con un glaseado de chocolate o polvo de cacao también, o directamente con una nata montada con chocolate, etcétera. Bueno, si queremos hacer un brownie, evidentemente tendríamos que añadir un poquito de mantequilla y las nueces. Pero también lo podemos hacer este mismo bizcocho normal, el normal, pues con un poquito de manzana cocida dentro. O como hacía mi madre, que también no es la misma receta, pero te puede valer exactamente igual, añadiéndole un par de yogures de limón, un poquito de ralladura de limón y un básico de aceite. Y te quedará un bizcocho como los que hacía mi madre, ¿sí? Todo esto sin echar todavía levadura. Imagínate si le echáis un sobrecito, lo que podría pasar. Pero no es necesario, como podéis ver. Es súper esponjoso y, por ejemplo, tal como lo he dejado, luego le echaré un poquito de azúcar glass y me lo comeré tal cual. También podemos hacer rellenos de crema pastelera o podemos hacer rellenos con un poquito de mermelada. Por ejemplo, el otro día hice codoñat, membrillo, pero lo hice cremoso y entonces un fondo de este membrillo cortado ya por la mitad del bizcocho, pues luego le puedes poner un poco de nata y después, no sé, pues un glaseado, como os decía antes, por ejemplo, de chocolate. Es decir, este bizcocho es un bizcocho de base y luego tenéis que sacar el cocinero o la cocinera que tengáis dentro y la imaginación al poder. Como decía uno de mis maestros, la imaginación al poder, pero necesitas la base. En fin, espero que os guste si lo probáis y cualquier duda ya sabéis que estoy siempre a vuestra disposición, un mensaje por WhatsApp o un mensaje por Messenger, ¿sí? Y yo cualquier duda que tengáis os la podré resolver. Encantado de volveros a ver. Hasta pronto.